Vamos a otra cosa completamente distinta. Un significativo aumento de la confianza de los trabajadores hacia las empresas fue lo que reveló el informe Confianza Organizacional 2023, la primera medición realizada tras el estallido social y la pandemia de COVID-19. Vamos a conversar más al respecto. Para esto tomamos contacto con Natalia Lidihover. Ella es gerente de desarrollo de capital humano de Corporación Sofofa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Natalia. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, súper importante el tema de la confianza en las empresas. Tiene harto que ver también, me imagino, con la calidad de vida de las personas que tienen que conciliar una vida personal con el trabajo, que es tan relevante en la trayectoria individual y colectiva. Ahora, quería partir preguntándote por cómo se hace este estudio para que después vayamos viendo las principales bajadas y conclusiones. Maravilloso. Esto es fruto de una alianza entre Alma Brand y la OTIC Sofofa. Y hace 5 años nos pusimos a investigar cómo es que los trabajadores construyen confianza. Llegando entonces a diseñar un instrumento a través de 8 dimensiones que los mismos trabajadores nos fueron develando, que son las que son relevantes para la construcción de la confianza. Este instrumento tiene 2 usos. Uno, poder hacer estudios dentro de la empresa y poder gestionar la confianza, pero también decidimos medir una línea base en Chile en el 2019, sin saber que justo meses después de la publicación de nuestro estudio iba a ocurrir primero el estallido social y después activarse la pandemia. Por lo tanto, ahora en el 2023 decidimos volver a medir para poder entonces conocer cuál es la diferencia en la construcción de confianza que tienen los chilenos hoy en Chile. Ya, es un buen punto esto. O sea, el panorama del 2019 es antes del estallido. Antes, justo antes. Ya, porque hasta donde estaba mirando los datos, esta radiografía 2023, por así decirlo, está bastante mejor que la del 2019. Y yo pensaba que a lo mejor eso tenía que ver con que en el estallido, obviamente las confianzas no eran las mejores, después vino la pandemia y a lo mejor eso tenía algo de efecto. Esto es anterior, entonces no está necesariamente influido por el estallido. Tal vez sí la situación pre-estallido, había una discusión pública distinta a la de hoy día, pero no estábamos en el caos propiamente tal, por así decirlo. Yo creo que nosotros fuimos capaces de entender, sin darnos cuenta, ¿no? Porque todavía no ocurría el estallido, cuáles eran las condiciones que tenían tensionadas a las empresas. Claro. Entendiendo, por ejemplo, la falta de confianza que existía por la gestión o mala gestión de los conflictos o por la escasa participación de los trabajadores y qué era lo que valoraban. Ahora, mirando los resultados de vuelta, sabiendo lo que ocurrió, entendemos también que ambas situaciones nos pusieron a conversar de temas que nunca habíamos conversado en el mundo del trabajo. Primero porque el estallido nos hizo reflexionar acerca de lo que sentían los trabajadores. Creo que las empresas en general y en Sofofa en particular, hubo una profunda reflexión acerca de qué era lo que ocurría que no nos dimos cuenta al interior de que no habíamos escuchado dentro de la empresa y que ahora veíamos en la calle. Y luego vino la pandemia y nos puso cosas muy relevantes sobre la mesa, como la salud, como la vulnerabilidad, como la familia, la conciliación, tú lo decías al principio, ¿no? La conciliación entre la vida familiar y laboral, y se rompieron todos los límites. Claro. Empezamos a trabajar en nuestras casas y conocer a nuestras familias entre todos y hablar de temas que nunca hablábamos. Ya, aquí la pandemia tiene, y el teletrabajo, me imagino, tiene un tremendo impacto, pero antes de que me expliques ese impacto y cómo evoluciona esto, afortunadamente no involuciona, evoluciona, quisiera que me explicaras el concepto de confianza. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de confianza en una organización? ¿Es que yo le puedo contar mi secreto al jefe? ¿Es que yo puedo confiar en mi compañero? ¿Es que todos sabemos en el fondo cuál es el propósito y nos queda claro y para allá vamos? ¿Qué es confianza dentro de una organización? Esa pregunta que me estás haciendo es la parte que más nos costó. Nosotros todos hablamos de confianza, todos queremos confiar y queremos confianza en todos los ámbitos de la vida, y cuando tratamos de entender qué era confiar adentro de la empresa, entendiendo que confianza es eso que te permite a ti predecir el comportamiento de otros y actuar en consecuencia. Dado que yo sé lo que pasa cuando hago determinada cosa, es que yo decido actuar, ¿no? Pero cómo se construye, no teníamos idea. Y la bibliografía nos permitió entender una parte, pero luego lo que nos permitió entender de verdad fueron muchas horas de conversación con trabajadores y focus group y entrevistas para entenderlo. Y sabemos hoy que la confianza se construye con la preocupación por las condiciones laborales, por la claridad y honestidad en la comunicación, por la cercanía, colaboración y participación, por la responsabilidad y cumplimiento de los compromisos, por las competencias adecuadas y el fomento al desarrollo, la capacidad de manejar conflictos y crisis, el respeto y ética organizacional
y la conexión y el compromiso con el entorno. La evaluación que yo hago de estas 8 dimensiones las que me permiten construir finalmente relaciones y una red de confianza al interior de la organización. Ya, y tú hablas de 8 aspectos, 8 ámbitos, 8 puntos. ¿En todos esos ha habido una mejora? Y a ver si me cuentas eso. ¿Cuál es la conclusión de esta radiografía 2023 que yo leía arroja mejores niveles de confianza? Lo que yo me imagino que permite también trabajar más tranquilo, en un mejor entorno. O sea, es también desde el punto de vista de la salud mental un avance importante. Sin duda. Nosotros encuestamos en todo Chile a casi 3.000 trabajadores para hacerles esta pregunta. Y lo que descubrimos es que si bien en el 2019 el índice general, el número final era un 5.2, hoy pasamos a un 5.6. ¿Y qué significa? ¿Cómo es que ocurrió esto? Ocurrió porque en todas las dimensiones hubo una mejoría en la evaluación de ellas. En general, pasamos de números más bien promedios a números más bien altos en la evaluación de cada una y detectamos algunas cosas interesantes. La primera es que fueron las medianas empresas donde se pega el salto más grande, que eran en el 2019 las empresas con menor confianza y hoy evolucionan a una confianza mucho más sólida. Las micro o pequeñas empresas que en el 2019 eran las pioneras, se estancan, quedan con la misma confianza que tenían en ese momento, empatando, por decir de alguna manera, con las grandes y las medianas. Y donde hubo cambios interesantes de analizar es en la importancia que estas dimensiones tienen para los trabajadores. Una de las cosas interesantes del estudio es que les preguntamos cuáles son las más importantes, ¿no? Y hacemos análisis estadísticos para entender cuánto pesan en la evaluación final. Y descubrimos un amplio aumento en la importancia de la dimensión cercanía, colaboración y participación, que nos parece que tiene mucho que ver con lo que hemos vivido en el país y en el mundo del trabajo, ¿no? Los trabajadores hoy más que nunca, para confiar, evalúan la relevancia de estas 3 condiciones, de la cercanía en el mundo del trabajo, de la colaboración, de la posibilidad de colaborar con otros y de mi posibilidad de participar en el mundo del trabajo, de ser escuchado. Yo diría que si hay una palabra, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero si hay una palabra que se pueden quedar después de esto, es que la escucha es fundamental a la hora de transmitir confianza. Ya, y eso me imagino que también lleva a que las empresas tengan que construir relaciones mucho más horizontales, donde todos se sientan parte de un mismo rompecabezas y no esta cosa tan jerárquica que antiguamente se ejercía en las empresas, donde básicamente los jefes tomaban la decisión y el resto obedecía. Hoy día pareciera haber una intención mayor de incidir, ¿no? De estar presente, de poder contribuir. Sin duda, lo dijiste muy bien. Y yo creo que también tiene que ver con los 2 fenómenos, ¿no? Con el estallido y con la pandemia, que nos obligaron a relacionarnos y a hablar de temas distintos y sobre todo a coordinarnos de una manera distinta. El día que todos nos fuimos a trabajar en nuestra casa y tuvimos que ponernos de acuerdo de cosas que antes estaban dadas por obviedad, ¿no? Cuando todos trabajábamos a la misma hora, en el mismo lugar y haciendo todos los días lo mismo, había mucho menos que coordinar. Ahora que nos fuimos a esta situación extrema, donde la vida personal pasó a ser tan relevante y a obligarnos a tener conversaciones distintas, colaborar y coordinarnos se volvió una conversación relevante. Y yo creo que es la buena noticia, ¿no? Esto trajo la posibilidad de aumentar la confianza porque los liderazgos se obligaron a tener que ver con construir confianzas para la colaboración y no a controlar que la gente hiciera lo que estaba dicho que había que hacer, ¿no? Claro, además pienso mientras te escucho que dentro de las empresas también se pueden dar construcciones que fueron las que de alguna manera motivaron un proceso como el estallido, que tiene que ver un poco con el clasismo, con el sentir que hay unos privilegiados allá arriba, que en el fondo supuestamente son los más inteligentes y los tomadores de las mejores decisiones, versus los que van siguiendo hacia abajo y solo ejecutan las ideas de los de allá arriba. Tengo la impresión de que también al momento de plantear una cosa más horizontal, tú validas que no necesariamente la mejor decisión la va a tomar el que está arriba. También los que están más abajo, que a lo mejor no son los que estudiaron ni tienen todos los magísteres ni todos los títulos, pero a lo mejor son cosas más de sentido común que pueden colaborar muchísimo en una empresa. A lo mejor también tiene que ver con construir relaciones desde otros espacios distintos que el cargo, por ejemplo. Sin lugar a dudas, y yo creo que una de las cosas que está en jaque en todos los ámbitos sociales, pero particularmente se revela en este estudio, es la necesidad de participar individualmente yo. No siendo representado por un otro, claro, sino quiero ser escuchado yo y tomado en cuenta, y mis ideas necesito que sean escuchadas.
Y lo bueno de la pandemia es que cuando la operación se tuvo que repensar de manera completa en muchas de las situaciones, entonces la voz de las personas que llevaban a cabo la operación fue mucho más relevante para poder hacerlo. Claro. Esas personas que tú describías, que tomaban el control, seguramente no sabían cómo volver a repensar la operación en las nuevas condiciones. Y las personas que estaban en donde las papas queman, por decirlo de alguna manera, fueron claves para destrabar todo esto. Me llama la atención, Natalia, perdón, me llama la atención el tema del teletrabajo, porque ustedes también, es interesante porque todos pensamos en la pandemia que el teletrabajo se iba a quedar y que iba a ser como una forma habitual de trabajo y no necesariamente ha tenido la penetración que uno pensaba. Ustedes midieron en porcentajes cuántos trabajadores hoy día están presencial solamente, cuántos están online y cuántos están de manera híbrida. Y además hay diferencias en los niveles de confianza de unos y otros. A ver si nos puedes contar un poquitito de esta dimensión que a mí me parece interesante, pensando en qué tan duraderos son los efectos de la pandemia. Totalmente. Nosotros estamos como obsesionados con entender el trabajo híbrido, el teletrabajo, desde que empezó la pandemia. Y expertos en la materia nos dijeron, no estamos teletrabajando. Lo que estamos haciendo es trabajando de emergencia en nuestras casas. Claro. Y eso es muy distinto porque se diseña el teletrabajo. Así que desde ahí hemos monitoreado cómo diseñar trabajo híbrido y cómo llevarlo a cabo para que mejore la productividad. Y en esta ocasión, cuando fuimos a medir confianza, nos pareció muy relevante volver a poner la mirada sobre el trabajo híbrido y mirar si la confianza se había mantenido o había tenido alguna modificación en aquellos que trabajaban de manera híbrida o con teletrabajo. Descubrimos por el momento también en que medimos el principio de este semestre que había todavía muchísima gente que estaba trabajando de manera híbrida, pero ya había un 76% que había vuelto a trabajar presencialmente. Y hicimos zoom en entender cómo se daba entonces la confianza en estos dos mundos y descubrimos que en la modalidad de trabajo híbrido se presentan las confianzas más altas. Y sustantivamente más altas que cuando es solo online o cuando es solo presencial. El índice del trabajo solo presencial es un 5,5, en el caso del solo online es un 5,6 y cuando se combina un trabajo híbrido se presenta una confianza de un 5,8. Es decir, que aquellos que tienen relaciones y contacto presencial con sus compañeros de trabajo, pero que también tienen la posibilidad de acomodarse a trabajar en su hogar, seguramente impactando en su vida familiar de mejor manera y teniendo conversaciones para colaborar distintas, están teniendo un índice de confianza mucho más alto y en el otro estudio son los que dicen tener la percepción de productividad más alta también. Ah, ya. Es que eso, mira, justo tocaste un tema que era lo que a continuación te quería preguntar, porque en el fondo alguien podría decir, ya, qué rico que haya confianza, pero qué tan decidor o qué tan decisivo es dentro de una organización. Las confianzas, hasta donde entiendo y por lo que estamos conversando, igual es un proceso que se construye, se trata de facilitar, o sea, no se da espontáneamente en una organización, hay que trabajarla. Pero ¿para qué una organización lo tiene que trabajar? ¿Qué incidencia tiene en la productividad? ¿Qué incidencia tiene en el compromiso que tiene ese trabajador? Porque hay empresas que la verdad pueden hacer caso omiso a esto y decir, no, a mí me interesa vender, a mí me interesa rentar. Déjame contestarte de una manera que me parece que se evidencia más. Yo siempre les pregunto a la gente, recuerda el espacio en que menos confías en tu mundo laboral y pregúntate qué versión de ti mismo eres en ese espacio, ¿no? ¿Qué haces cuando no confías en el mundo laboral? Y uno es altamente improductivo cuando no confía. Toma un montón de recaudos para protegerse, manda mail, minutas, tiene conversaciones disruptivas con distintos elementos para tratar de cuidarse, no se arriesga, no aprende, no innova, porque tiene susto de las consecuencias que puede tener. En ambientes donde está establecida la confianza, lo que encontramos es que hay posibilidades de innovación mucho más altas, porque uno se siente cuidado de que si se equivoca, no va a pasar nada radicalmente complicado y que se va a aprender de ese error. Hay posibilidad de aprender. Nadie aprende si no hay confianza. El aprendizaje requiere, y por esto a nosotros nos importaba mucho, ambientes de confianza para poder decir que no sé algo y poder desarrollar el conocimiento que me falta. Pero también es la colaboración, que es cada día más central cuando nos vemos expuestos a fenómenos como los que estamos hablando, pero sumada a la transformación digital. La incorporación de tecnología nos obliga a repensar las maneras en que hacemos las cosas y por lo tanto colaborar pasa a ser la forma fundamental para trabajar hoy.
Y no hay colaboración sin confianza. Yo no puedo colaborar con otro, y lo vemos en todos los estudios, si no confío en la red de que significa la empresa. Y por otro lado, el compromiso de los trabajadores y la retención de talentos está muy marcado por la confianza que genera la empresa. A la hora de reclutar talentos, sabemos que la marca empleadora es relevante, porque los talentos no los peleamos las empresas, pero también para retenerse, a la hora de que tú no te vayas de la empresa en la que estás trabajando, vas a poner en juego, sin lugar a dudas, cómo te sientes en ella. Y la confianza es el pegamento que nos junta a todos, por decirlo de alguna manera. Bien, pues qué interesante este tema. Ojalá que muchas empresas lo miren, que además se construyan estas confianzas que, insisto, pueden impactar en la productividad de la empresa, pero sobre todo, lo que a mí me parece súper relevante en un país que tiene problemas de salud mental importantes, en el bienestar, en la capacidad de sentirse a gusto en el trabajo, que es básicamente algo a lo que le destinamos mucho tiempo en el día. Natalia Lidihover, muchísimas gracias por habernos acompañado, gerente de desarrollo de capital humano de Corporación Sofofa. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos.